Muchas gracias, señora presidenta, compañeros legisladores. Muy buenos días. Un saludo a toda nuestra gente linda del Ecuador. La violencia sexual digital, el acoso sexual, tanto en niños, niñas, adolescentes, mujeres y personas con discapacidad, es un problema que en los últimos años registra un crecimiento sostenido en nuestro país, en el Ecuador. Durante décadas, el país ha incumplido su deber de proteger a miles de niños, niñas y adolescentes, socavando su derecho a la educación, a la protección contra la violencia, la integridad de sus derechos sexuales y reproductivos, y su derecho a la reparación, el derecho a trabajar en un ambiente sano, libre de violencia, acoso y agresividad. Igual tratamiento han tenido las mujeres de nuestro país. Al vulnerarse sus elementales derechos como la dignidad, igualdad entre género, derecho al trabajo en igualdad de condiciones y una vida libre de violencia. Es deber de la Asamblea Nacional, de esta función legislativa, procurar el desarrollo de una normativa legal que proteja los derechos de los niños, de las niñas, de los adolescentes, de las mujeres y personas con discapacidad. Como antecedentes, tenemos que el Pleno de la Asamblea Nacional en sesión número 704, desarrollada el martes 10 de mayo del 2021, a través de modalidad virtual, aprobó en segundo debate el proyecto de ley orgánica reformatoria del Código Orgánico Integral Penal para prevenir y combatir la violencia sexual digital y fortalecer la lucha contra los delitos informáticos, que reforma dos cuerpos legales. El primer cuerpo legal, el Código Orgánico Integral Penal, y un segundo cuerpo normativo, que es la Ley Orgánica Integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, proyecto de ley remitido a la Presidencia de la República mediante oficio número PAN-CLC 2021-0383 del 12 de mayo del 2021. El 10 de junio del 2021, el señor presidente de la República del Ecuador remitió a la Asamblea Nacional la objeción parcial del proyecto en referencia. La Comisión de Justicia y Estructura del Estado, en sesión del día martes 6 de julio del 2021, conoció el informe relacionado con el veto presidencial, cuyo informe no vinculante se ha puesto para discusión de la Asamblea Nacional. Y empiezo refiriéndome al bloque reformatorio del Código Orgánico Integral Penal. De los 21 artículos reformatorios y 4 disposiciones transitorias, el Código Orgánico Integral Penal, el presidente de la República veta u objeta 14 artículos y las 4 disposiciones transitorias, así como sanciona la disposición reformatoria única que reforma varios artículos de la Ley Orgánica Integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Me voy a permitir explicarlo a continuación, iniciando primero con el bloque del Código Orgánico Integral Penal. El Ejecutivo objeta el artículo 1, que sustituye el artículo 103 del COIP, señalando que el delito de poseer pornografía infantil ya se encuentra reprimido en el artículo 104 del Código Orgánico Integral Penal. Si bien el artículo 104 del COIP se refiere a la comercialización de pornografía con utilización de niñas, niños o adolescentes, dicha norma castiga también a la persona que posea pornografía infantil para uso personal o intercambio.
Analizando con detenimiento la norma aprobada por la Asamblea Nacional, se castiga a la persona que fotografíe, filme, grabe, produzca, posea, transmita o edite materiales que contengan la representación visual de desnudos o semidesnudos, reales o simulados de menores de edad y adolescentes. La acción de fotografiar, filmar, grabar, producir, transmitir o editar materiales pornográficos de menores de edad y adolescentes implica un acto no solo de posesión, sino de dominación, por lo que no es adecuado incluir el verbo poseer en el artículo 103 del Código Orgánico Integral Penal, ya que con esto podría generar interpretaciones amplias al momento de castigar el delito de comercialización de pornografía con utilización de niños, niñas y adolescentes. En referencia al artículo 2, que sugiere que se agregue después del artículo 154.1 del Código Orgánico Integral Penal, tres nuevos tipos penales: el acoso laboral, el acoso escolar y académico y hostigamiento. El presidente de la República ha señalado entre algunos de sus argumentos que se crea 4 conductas punibles nuevas: el bullying laboral o acoso laboral, el bullying académico o acoso académico, el bullying escolar o acoso escolar y el hostigamiento en general. Sobre el bullying laboral, ha señalado que es una disposición que no guarda relación con ninguno de los dos objetivos del proyecto: prevenir la violencia sexual digital y los delitos informáticos, afectando el principio de unidad de materia. Pero además de ello, se trata de una propuesta que puede transgredir el principio constitucional de mínima intervención penal, que está establecido en el artículo 195 de la Constitución de la República del Ecuador y que se encuentra desarrollado en el artículo 4 del Código Integral Penal. Agrega que en el caso puntual del bullying laboral, esta conducta indeseable se encuentra ya prevista en el Código de Trabajo, y mantener el control sobre esta forma de bullying en la esfera del Código de Trabajo permite al ente rector del trabajo darle seguimiento a la evolución de esta situación. Respecto al bullying académico y escolar, concuerda con la intención de la norma, pero con ligeras modificaciones al texto propuesto, será más probable que se consiga ese fin. Y concluye que estas modalidades de bullying están redactadas como tipos penales residuales que buscan captar aquellas conductas que no se encasillan en otro delito más específico, por lo que consideran que lo más adecuado es que estas modalidades nuevas, que no llegan a configurar delitos, se clasifiquen como contravenciones con penas no privativas de libertad, en las cuales el juzgador puede ordenar medidas de reparación integral para la víctima y medidas de rehabilitación para el infractor, en lugar de considerarse como tipos penales residuales. En relación al acoso laboral, el Código de Trabajo ya lo aborda y regula los procedimientos que impiden estas acciones en contra del trabajador en general en el evento de ocurrir aquello. Pero trasladarlo a la esfera penal transgrede el principio constitucional de mínima intervención penal preceptuado en el artículo 195 de la Constitución de la República del Ecuador, que también está desarrollado en el artículo 3 del Código Orgánico Integral Penal. En cuanto tiene la relación al acoso académico y escolar, la Asamblea Nacional y el presidente de la República concuerdan en lo mismo, salvo ligeras modificaciones en su redacción, pero que de ningún modo cambia el espíritu e intención de la norma, que busca combatir el tipo de acosos en escuelas, colegios, y de esta forma proteger a nuestros niños y adolescentes. Respecto al delito de hostigamiento, la norma castiga al infractor cuando de forma insistente o reiterada busca cercanía o contacto,
que al ser expresiones muy amplias podrían ocasionar que una persona que se sienta molestada, angustiada o perturbada por medios de comunicación, al requerirle insistentemente, le informe acerca de un hecho o hechos relacionados con actos de corrupción. Puede ser enjuiciados penalmente. Listo, así podríamos ocurrir casos como lo que ya se ha dejado indicado. En cuanto al artículo 4, que señala se agregue después del artículo 158 del Código Orgánico Integral Penal, 4 nuevos tipos penales: la violencia económica y patrimonial, la simbólica, la política, la mediática y violencia gineco-obstétrica. En cuanto a esto, el presidente de la República objeta la creación de estos 4 tipos penales, señalando que la crisis de la violencia hacia niños y mujeres que vive nuestro país es alarmante. A todos nos debe preocupar que 7 de cada 10 mujeres hayan sufrido violencia de género en sus vidas y que el 31% de las mujeres hayan sufrido en los últimos 12 meses, esto de acuerdo a la información del INEX del año 2019. Y a todos nos corresponde trabajar para erradicar, aun si el Estado tiene un rol preponderante ante dicho problema. Agrega que las definiciones de violencia, tal como se encuentran planteadas en el proyecto, no se traducen fácilmente a conductas específicas, conductas concretas, que es lo que debe ser los tipos penales, pues han sido conceptualizadas como nociones amplias que capturen a manera general un sinnúmero de situaciones dañosas dirigidas a la mujer. Asimismo, desde un punto de vista procedimental, este artículo introduciría 5 delitos en el Código Orgánico Integral Penal que no guardan relación con el objetivo del proyecto, como prevenir la violencia sexual digital y los delitos informáticos. Tampoco guarda relación con la historia legislativa de este proyecto. Podemos afirmar que la violencia de género ha existido desde siempre, con la complicidad de la religión, la familia y el Estado. En las últimas décadas, la concientización colectiva frente a los crímenes en contra de la mujer ha prosperado, provocando protestas y movilizaciones masivas de relevancia internacional complementadas de una difusión a gran escala por medios de comunicación, redes sociales, logrando impulsar importantes reformas legales. Pero más allá de la creación de nuevos tipos penales, es necesario indicar que el problema parte de la cuantificación de la violencia contra las mujeres ejercida por cualquier persona en los distintos ámbitos del quehacer social, familiar, laboral, educativo y otros espacios públicos. En la magnitud y características de la violencia física, psicológica, sexual y patrimonial sufrida por las mujeres. Es sin duda alguna un tema de relevancia superlativa que tiene que ser concientizado y analizado no solo desde la esfera penal, sino desde las bases mismas de la sociedad, y que también tiene que ser analizado dentro del Estado. El proyecto de ley aprobado por la Asamblea Nacional crea estos 5 tipos penales de violencia contra la mujer, que ya los había señalado, recogiendo de los tipos de violencia determinados en el artículo 10 de la Ley Orgánica Integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, y trasladados al proyecto que estamos analizando. Respecto a este articulado, la comisión no ha podido definir o asumir una posición, ya que el proceso democrático de votación no se contaron con los votos para ratificarse en el texto aprobado por la Asamblea Nacional, como tampoco se contaron con los votos para allanarse al texto alternativo de la Presidencia de la República, por lo que la Mesa Parlamentaria de Justicia en su informe recomendó que sea el Pleno de la Asamblea Nacional quien decida sobre este artículo en específico.
En referencia a los artículos 5, 6 y 9, que trata sobre el acoso sexual, corrupción de niñas, niños y adolescentes y extorsión sexual, debo empezar señalando que si algo caracteriza al ciberacoso a través del Internet y las redes sociales es el impacto que se produce en sus víctimas. El anonimato, la impunidad y la capacidad de difusión de los ataques. Para el ciberacoso, la red, la tecnología, se utiliza como instrumento y canal para causar el mayor daño posible, en ocasiones utilizando la extorsión y el chantaje. Cualquiera, eh, cualquiera de nosotros podemos vernos afectados por el ciberacoso y sus diferentes tipos, ya que sea en nuestra propia piel o la de nuestros seres queridos. El ciberacoso es más peligroso cuando las víctimas no son adultos, sino son menores que, dado el proceso de desarrollo y construcción de su personalidad, son especialmente vulnerables a estos ataques del ciberacoso. Por tanto, los riesgos a los que se enfrentan estos menores son los mensajes de odio mediante insultos y agresiones, donde la tecnología se convierte en un amplificador de los ataques a los tradicionalmente que se han visto sometidos estos colectivos. En cuanto a la corrupción de niños, niñas y adolescentes, el sujeto activo de la infracción actúa para satisfacer sus propios deseos sexuales, normales o no. Los actos materiales por él realizados podrán encontrar adecuación típica en la figura de la corrupción. Cuando dichos hechos revelen la tendencia depravadora. La acción corruptora deja huellas psíquicas de características deformantes que turban de manera definitiva el desarrollo que la ley tutela en su aspecto normativo sexual. Si bien para la confirmación del delito no se requiere que la víctima haya experimentado realmente una alteración psíquica o moral, se afirma que se debe existir la posibilidad de que tal resultado se produzca, tanto por la idoneidad del acto como por la capacidad de la víctima. Se castiga la acción de corromper, que no es un hecho, sino una alteración o modificación psíquica que incide en los sentimientos e instintos sexuales de otra persona. El efecto sobre el sujeto pasivo es el elemento de juicio valioso para decidir la adecuación típica. Bajo esta línea de razonamiento, la Comisión ha considerado que los textos de los artículos 5, 6 y 9 propuestos por la Presidencia de la República son adecuados, ya que las penas para este tipo de delitos guardan la proporcionalidad acorde al principio establecido en el artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador. En cuanto a la lucha contra los delitos informáticos, con relación a la objeción a los artículos 11, 14, 16, 17, 18, 19, 20 y 21, que tiene por objeto fortalecer la lucha contra los delitos informáticos, debo indicar y señalar lo siguiente. El presidente de la República objeta o veta el artículo 11, que sustituye al artículo 179 del Código Orgánico Integral Penal, que tiene referencia a la revelación de secretos o información personal de terceros, señalando que esta forma se busca penalizar la divulgación de información íntima de naturaleza sexual de una persona y que al respecto no tiene reparos, pero añade que se está alterando el tipo penal contenido en el primer inciso del artículo 179 correspondiente a la revelación de secreto, de tal manera que podría interrumpir el libre flujo de información que debe existir en una sociedad democrática. No se justifican las razones por las cuales habría que ampliar dicho inciso. Al contrario, los compromisos internacionales en materia de derechos humanos del Estado obligan a constreñir aún más este tipo de normas penales que lamentablemente
suelen utilizarse para reprimir a periodistas, investigadores o rivales políticos. Concluye señalando que el Estado debe evitar que la normativa penal se utilice como instrumento de censura. La voluntad nace en el fuero interno de la persona, los valores y convicciones, a partir de los objetivos y metas que desea concretar. El consentimiento, por su parte, implica la aprobación por parte de una persona en particular con cierta autoridad o capacidad de realizar una acción determinada. La objeción del texto aprobado por la Asamblea Nacional es sustentada en base a la diversidad de criterios que podrían emplear para la ampliación de las penas, por lo cual se presenta un texto alternativo. En su primer inciso, aclarando que no se constituirá en delito cuando la divulgación versa sobre temas de interés público, y en su segundo inciso se hace el análisis que versa entre el consentimiento y la voluntad. En este sentido, se ha considerado que es más apropiado el texto propuesto por la Presidencia de la República, en el que se especifica de forma adecuada que no habrá delito en aquellos casos en el que el secreto divulgado verse sobre asuntos de interés público, para evitar que la norma penal, tal como está aprobada en la Asamblea Nacional, sea utilizado como instrumento de censura. En cuanto al artículo 14, que sustituye al artículo 234 del Código Orgánico Integral Penal, que tiene relación al acceso no consentido a un sistema informático, telemático o de telecomunicaciones del Código Orgánico Integral Penal. Señala que en el efecto de este artículo da mayor claridad al delito previsto en esta norma, pero que la pena se aumenta a una de las dos circunstancias allí señaladas sin una justificación de política criminal. El objetivo de la política criminal es la lucha contra el delito para que la sociedad sea un medio donde todos podamos convivir confiadamente, y hace referencia al sistema de justicia penal con cada uno de los cuerpos que lo componen. Una política criminal debe ser una política de grandes reformas sociales e institucionales para el desarrollo de la igualdad, de la democracia, de formas de vida comunitaria y civil más humanas, por lo que aumentar las penas sin una justificación de política criminal y de proporcionalidad no hace sino buscar la esfera penal la solución a todos los problemas de la sociedad en su diario vivir. En cuanto al artículo 17, que sustituye e incorpora el artículo 477.1 de la interceptación a las comunicaciones en cooperación internacional, este artículo igual es del Código Orgánico Integral Penal, indica que debe precisarse quién es la autoridad que puede solicitar la autorización judicial para recabar indicios o pruebas relativas de este tipo de delitos, por lo que propone un texto alternativo en que se especifica que corresponde al fiscal solicitarle al juez de garantías penales competente quien ordene la interceptación de transmisiones de contenido digital realizados por medio de un sistema informático ubicado en el Ecuador. En la legislación penal ecuatoriana está previsto los procedimientos que corresponde ejecutar por parte de la Fiscalía para la solicitud de prácticas de prueba y el juez de garantías penales autorizarlas. Por lo que la redacción del artículo propuesto por la Presidencia de la República es más claro y expedito al momento de solicitarse la autorización judicial para recabar indicios o pruebas relativas a este tipo de delitos. En cuanto al artículo 18, que después del artículo 497 del COIP, incorpora la sección cuarta, obtención de pruebas por medio de cooperación internacional. En este artículo, considera el presidente de la República que la cooperación internacional en materia de investigaciones penales ya está prevista en la legislación nacional y convenios internacionales, por lo que resulta inconveniente incluir una sección que entra en detalle sobre la prueba digital,
se consigue a través de esta cooperación. El Estado ecuatoriano reconoce el principio de reciprocidad, así también otros principios como el de soberanía nacional y solidaridad internacional. Bajo este contexto, el Ecuador no ha tenido inconvenientes en apoyar a otros países cuando se ha requerido dentro de los términos constitucionales y legales, a pesar que no exista un tratado específico con determinado país. Podemos citar varios instrumentos que han sido suscritos por el Ecuador, por citar algunos: la Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en Materia Penal, el Tratado de Cooperación en Materia Penal con Suiza, Convenio sobre Asistencia Jurídica entre Ecuador y los Estados Unidos de México, la Convención Interamericana sobre la Asistencia Mutua en Materia Penal, la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, que fue suscrita también en 1988, la Convención Interamericana contra la Corrupción de 1997 y también el Memorándum de Entendimiento en materia de cooperación entre la Fiscalía General del Ecuador y la Fiscalía General de la Nación de Colombia el 2012. Asimismo, existen varios convenios bilaterales relacionados a temas de sustancias psicotrópicas, lavado de activos, corrupción, del medio ambiente, trata de personas, menores, telecomunicaciones, entre otras. Por otro lado, la Constitución de la República del Ecuador define los principios rectores sobre los cuales deben suscribirse los acuerdos internacionales y tratados internacionales que se establecen en los artículos 417 y 422 de la Constitución, por lo que no se hace necesario incorporar una sección que trate sobre la prueba digital que se pueda obtener a través de la cooperación internacional penal. En cuanto al artículo 20, pues habiéndose objetado el artículo 19, no tendría sentido mantener el texto del artículo que elimina el artículo 500 del Código Orgánico Integral Penal, por lo que guarda coherencia y la propuesta es eliminar. En cuanto al artículo 21, pues habiendo objetado los artículos 19 y 20, no tendría sentido mantener el texto de este artículo aprobado por la Asamblea Nacional, por el cual se sustituye el título en el capítulo 3, medios de prueba, del título 4, prueba, del libro 2, procedimiento, de la sección 2. El testimonio por sección 3 y el parágrafo 3, la pericia, por la sección 4, la pericia, por lo que guardando coherencia se propone eliminar. En este sentido, ha sido criterio de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado allanarse a los textos alternativos de los artículos 11, 14, 17, 18, 20 y 21 propuestos por la Presidencia de la República. Con relación al artículo 16, que sustituye el numeral 1 del artículo 396 del Código Orgánico Integral Penal, sostiene el presidente de la República que se pretende modernizar una contravención que no debería estar tipificada como tal, por lo que propone su eliminación, inclusive del propio Código Orgánico Integral Penal. En este sentido, propone que ya no constituya una contravención de cuarta clase y que no sea castigada la persona que por cualquier medio, incluso a través de cualquiera de las tecnologías de la información y comunicación, profiera expresiones en descrédito o en deshonra en contra de otra persona. Esta objeción no es compartida por la Comisión, ya que de aceptarse tal objeción en el sentido señalado, dejaría de constituir contravención de cuarta clase las expresiones que profiera una persona en descrédito o en deshonra de otra, por lo que se recomienda ratificarse en el texto de la Asamblea Nacional. En cuanto a las disposiciones transitorias, el presidente de la República veta la disposición transitoria primera del proyecto de ley,
señalando que a través de esta disposición se ordena a 3 instituciones. Diseña e implementar un plan nacional de políticas públicas. También agrega que el objetivo es legítimo, pero sería equivocado darle este mandato a la Policía Nacional del Ecuador, la Fiscalía General del Estado y el Consejo de la Judicatura, cuando aquellas funciones le ejerce la Secretaría de Derechos Humanos de conformidad con el artículo 20 de la Ley para prevenir, erradicar la violencia contra las mujeres, por lo que propone un texto alternativo. En efecto, los artículos 20 y 21 de la ley para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres definen al ente rector de las políticas y atribuciones, que en el caso en análisis es la Secretaría de Derechos Humanos. En la misma línea de argumentación vela la disposición transitoria segunda del proyecto de ley. Por las mismas razones señaladas en la disposición transitoria primera, esto es, que las funciones la ejerce la Secretaría de Derechos Humanos de conformidad, como ya lo manifesté, al artículo 20 de la ley para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, por lo que propone la eliminación, ya que se está trasladando al Ministerio de Salud Pública el diseño e implementación de campañas de sensibilización y concientización dirigidas a la ciudadanía sobre los peligros de la violencia digital, la violencia sexual digital. Objeta asimismo la disposición transitoria tercera, señalando que la mejor manera de implementar el mandato que esta disposición da a las autoridades nacionales de educación y educación superior no es forzadamente mediante reformas en sus mallas curriculares o programas académicos, que si bien esa es una alternativa a considerarse, lo cierto es que cada una de dichas autoridades deberán definir el método más eficaz para promover una vida libre de violencia. Agrega que en razón de las objeciones anteriores resultará necesario cambiar la numeración de la disposición. El texto aprobado por la Asamblea Nacional dispone a la Autoridad Educativa Nacional y a la Autoridad Educativa Rectora de la Educación Superior incluir en las mallas curriculares o programas académicos y asignaturas que permitan promover una cultura saludable de consentimiento, una vida libre de violencia, tanto online como offline, y prevenir la violencia sexual digital y todo tipo de estereotipos y tabúes propios de la cultura de la violación, así como fortalecer la lucha contra los delitos informáticos. En tanto que el veto presidencial se propone un texto alternativo donde no existe la obligatoriedad de incluir en las mallas curriculares los programas académicos y asignaturas antes detalladas, por lo que el criterio de la comisión es que se mantenga el texto aprobado por la Asamblea Nacional, ya que solo se puede definir métodos para promover la no violencia sexual, no es suficiente, y sobre todo dejaría a discreción de las instituciones educativas su implementación, así como proceder a cambiar su numeración por la eliminación de la disposición transitoria segunda. En relación con la disposición transitoria cuarta, el presidente de la República señala que la misma no presenta un orden claro que deba cumplir con las autoridades referidas. Al contrario, les dispone que identifiquen soluciones que corresponden identificar o bien a los propios legisladores o bien a las entidades rectoras de cada materia, y a efectos de evitar la proliferación de textos normativos que no puedan aplicarse o que causen duplicidad de funciones. La disposición aludida manda que en el plazo de 120 días contados a partir de la publicación de la ley en el registro oficial, los miembros del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes a escala nacional, bajo la coordinación de la Fiscalía General del Estado, identificará la ruta para la implementación de una línea que reporte preservación del contenido al momento de la denuncia y el bloqueo del mismo con fines de protección inmediata a los niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso
o explotación sexual en línea, aplicando las buenas prácticas internacionales en coordinación con las instituciones públicas, privadas y de la sociedad civil. La norma citada es ambigua, pues dispone que el sistema de protección integral de niños, niñas y adolescentes, bajo la coordinación de la Fiscalía General del Estado, identifique una ruta para implementar una línea de reporte, la preservación del contenido al momento de la denuncia y el bloqueo de este con fines de protección inmediata a los niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso o explotación sexual en línea, sin explicar la finalidad o uso de esa información. Luego del análisis a cada una de las disposiciones transitorias primera, segunda, tercera y cuarta, la comisión ha considerado el allanamiento a las disposiciones transitorias primera, segunda y cuarta y ratificarse en las disposiciones transitoria tercera por las razones expresadas hace minutos atrás. En cuanto a la disposición reformatoria única, el presidente de la República objeta o veta la disposición reformatoria única que incorpora en el artículo 10 de la Ley Orgánica Integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. La definición de violencia sexual digital, sustitución de la letra S del artículo 25 e inclusión del artículo 39.1, señalando que las definiciones de violencia en la ley para erradicar la violencia contra las mujeres sirve para orientar la política pública y en adelante servirán como circunstancia agravante de las infracciones penales. Es decir, que su función no es solamente expresiva ni política, por lo que la definición de violencia mediática es inapropiada para incluirse en dicha ley, agregando que debe replantearse los estereotipos nocivos que aún se practican, pero la vía idónea no es mediante reformas legales que puedan inclusive usarse para reprimir el ejercicio de la libertad de expresión, así como plantea reformas para evitar la interferencia de competencias entre entidades públicas. Entre el texto aprobado por la Asamblea Nacional y el texto propuesto por la Presidencia de la República persiguen el mismo fin. Esto es determinar el sentido de la violencia sexual digital y las atribuciones específicas en las entidades que integran el Sistema Nacional Integral para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres respecto de la violencia sexual digital. En el texto propuesto por la Presidencia de la República se elimina la letra I, que define la violencia mediática, ya que esta definición incorpora también también incorpora una penal de 1 a 3 años a quien a través de una publicación o difusión de información o contenido audiovisual o digital estereotipado a través de cualquier medio de comunicación público, privado o comunitario que de manera directa o indirecta legitime la desigualdad de trato o construya patrones socioculturales, reproductores o generadores de desigualdad, discriminación, cosificación, estigmación o violencia contra las mujeres o en sus relaciones sociales. Norma de cierta forma podría utilizarse como medio para reprimir el ejercicio de la libre expresión. En esta línea de razonamiento, la Comisión de Justicia y Estructura del Estado recomienda allanarse al veto presidencial. Señora Presidenta, he presentado mi moción para la forma de votación y también para la votación de la objeción al proyecto de ley orgánico reformatorio del Código Orgánico Integral Penal para prevenir y combatir la violencia sexual digital y fortalecer la lucha contra los delitos informáticos, por lo cual solicito se proceda a tomar votación de manera inmediata. Muchas gracias. Tiene